A ese vecindario mejor no te mudes. Buen día, soy su servidor y amigo Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, jueves 13 de agosto del año 2026, y estamos vivos, vivamos. A ese vecindario mejor no te mudes. Si en nuestras posibilidades está no tener que vivir en cierto lugar donde pues ya se nos ha advertido que es peligroso, que no cuenta con buenos servicios, etcétera. Pues si está en nuestras posibilidades no tener que vivir ahí, pues sería mejor evitarlo, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero por ejemplo, quienes vivimos en la Ciudad de México, de inmediato nos viene a la mente y decimos, no, pues ahí mejor ni me meto, ¿verdad? A ese vecindario mejor ni te mudes. Nos dirían otros o nos lo diría nuestra misma cabecita. Entonces, ¿por qué si nos mudamos, si no al vecindario geográfico, si al vecindario eh, donde no se hace lo bueno? ¿Qué les parece que oramos y vamos a lo que nos dice la Biblia el día de hoy? Señor, gracias por tu palabra. Sigue siendo la correcta llamada de atención para que escojamos lo mejor. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, Miqueas 7, versículos del 1 al 3. Sigo leyendo de la versión Reina Valera actualizada. Dice así la Biblia: Ay de mí, he venido a ser como los últimos frutos de verano, como el rebusco después de la vendimia. Ya no queda racimo que comer, mi alma desea los primeros higos. El piadoso ha desaparecido de la tierra. No hay ni uno que sea recto entre los hombres. Cada cual acecha la vida. Cada cual caza a su prójimo con una red. Han adiestrado sus manos para hacer el mal. El gobernante exige, el juez juzga por soborno, y el poderoso habla según el antojo de su alma. Y así lo retuercen. Hasta aquí la lectura en la Biblia, Miqueas 7, versículos del 1 al 3. Versión Reina Valera actualizada. Fíjense lo que está viendo Miqueas. Miqueas, un hombre pues seguramente cuidadoso de buscar agradar a Dios con su vida, y, y nos expresa por medio de estas, iniciando con estas eh, metáforas, con estas metáforas nos hace ver cómo era la tierra en la que le tocó vivir. Dice él, he venido a ser como los últimos frutos del verano. Como cuando va uno al mercado, al tianguis, y ya fue uno tarde y todo el mundo escogió los jitomates o las peras, o las cebollas, las papas, y ya cuando va uno tarde ya encuentra todo lo que dejaron quienes pudieron escoger, y está lo más podrido, lo más mayugado. Dice así él, ya no queda racimo que comer. ¿Por qué lo dice? Porque el piadoso había desaparecido de la tierra. En su vecindario ya no había gentes piadosas. Dice, no hay ni uno que sea recto entre los hombres. En su vecindario, la gente que actuaba con rectitud ya no vivían ahí. Cada cual acecha la vida. Aquel vecindario estaba lleno de personas que si te descuidas, te quitan los calcetines sin siquiera tocarte los zapatos. Cada cual caza a su prójimo como una red. Las personas son víctimas de las que viven ahí. La principal víctima es el ser humano. Han adiestrado sus manos para hacer el mal, gente que se había capacitado para dañar. Esos eran los habitantes de aquel barrio.
El gobernante exige, el juez juzga por soborno y el poderoso habla según el antojo de su alma. ¡Qué vecindario tan horrible! Bueno, en ese vecindario vivimos también ustedes y yo. No, recuerdo haber leído un poema, si no me equivoco, de Rubén Darío, Los motivos del lobo. Un lobo malvado, bueno, un lobo, un lobo salvaje, asediaba cierta región, y en el poema dice el poeta que Francisco de Asís lo fue a buscar al lobo y lo convenció de que se fuera a vivir con los humanos, que ya no le tuvieran miedo los humanos, y se volvió como un manso cachorrito. Y ahí andaba el lobo al lado de Francisco de Asís y la gente estaba muy contento. Pero un día Francisco de Asís se fue a, a una misión. Y cuando regresa la gente está asustada, despavorida. El lobo se volvió lobo malo. Y Francisco va al monte, al bosque otra vez a buscar al lobo y se lo encuentra y el lobo le dice a lo lejos, no te acerques, hermano Francisco, no te acerques. Y, y Francisco le dice, te conjuro en el nombre del Señor, dime por qué te volviste a ser malo. Y el lobo le dice, el día que te fuiste, la gente dejó de fingir y sacaron el cobre, no lo dice así, lo dice con otras palabras muy poéticas. Dice, recuerdo bien que decía el lobo en ese poema, hembra y macho eran como perro y perra. Y termina diciendo, y un buen día todos me dieron de palos, y por eso me regresé al monte, a volver a cazar, a volver a la furia. Dice, vete, hermano Francisco, sigue tu camino, y yo me quedo acá. Y Francisco se dio la vuelta, y dolido no solo porque el lobo se había vuelto a ser malo, sino por lo que había tomado la decisión de ser malo. Se vuelve triste y eleva una oración al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos. Eh, Así es el vecindario en el que vivimos. Sin embargo, ¿saben una cosa? Si nosotros nos hacemos como la misma gente, entonces, ¿de qué sirve que seamos cristianos? A ese vecindario no te mudes. Y no se trata de que cambiemos de colonia o no cambiemos de colonia. No nos mudemos al vecindario donde lo que impera es el pecado y la razón sin razón de lo que mueve al mundo. Que nos siga moviendo Cristo en todas las áreas de nuestra vida y en todas nuestras decisiones. De lo contrario, ¿de qué sirve que haya cristianos en esta tierra? Por favor, cristiano, a ese vecindario que describe Miqueas, a ese vecindario, mejor no te mudes. Amén. Señor, ayúdanos a no mudarnos a ese vecindario. Todos sentimos la tentación de mudarnos al vecindario del grito, del atropello, del abuso, del enojo, de la venganza, de la crítica mordaz, de la burla y hasta de la violencia física. Pero Señor, ayúdanos a tener la decisión y la convicción de no mudarnos a ese vecindario y seguir viviendo en el tuyo, en el vecindario de los que buscan la paz. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Los espero por este mismo medio el día de mañana si es que les ha sido de bendición. Compartan esto. Compártanlo. Díganme si no. Todo el mundo necesita escuchar esta palabra de Dios. Hasta mañana.